los principios de programación con diagrama escalera. Para programar un PLC necesitamos básicamente tres elementos. Primero, una computadora, un PLC y un software que nos permita desarrollar el diagrama escalera, que después será enviado al PLC para que éste lo ejecute de manera constante e independiente. Antes de hablar de lo que es la programación de diagrama escalera, vamos a hablar de lo que es el ciclo de programa, que son los 4 pasos que ejecuta el PLC cada vez o cada iteración del programa. El primer paso es el barrido de entradas, que es el proceso en el que el PLC toma la información conectada a las señales de campo y la manda a la memoria. Una vez que la información de las señales de entrada está en la memoria, entonces se puede ejecutar el programa renglón a renglón que hemos programado en el diagrama escalera. Como tercer paso es el proceso de enviar la información resultado de la ejecución del programa que está almacenada en la memoria del PLC a las tarjetas de salida para que estos activen sensores, válvulas, motores, cualquier elemento de campo que tengamos para controlar el proceso. Y por último, el proceso interno de mantenimiento le va a dar lugar a ciertas operaciones como realocación de memoria, limpieza de variables y todo aquello que el PLC necesite para mantener la integridad del sistema. Ahora vamos a dibujar un diagrama del circuito eléctrico de un sistema de arranque y paro, que es el que estaremos utilizando durante este episodio. Podemos ver, tenemos ahí nuestro botón de paro, el botón de arranque, el motor, la bobina. Y bien, este es el típico circuito de arranque y paro de motores. Vamos ahora a copiar este diagrama, vamos a convertir el diagrama a un diagrama escalera y ahí lo tenemos. Podemos darnos cuenta que el diagrama escalera es muy similar al diagrama eléctrico, tiene los mismos elementos y la misma estructura. Ese es un diagrama escalera. Bien, entonces como podemos darnos cuenta, el diagrama escalera tiene varios elementos. Como primero podemos observar que tiene renglones. Todo diagrama escalera está separado por líneas o renglones que son leídos durante la ejecución de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, de la misma manera en la que en las culturas occidentales leemos. Podemos ver también en este diagrama que existe un conjunto de elementos del lado izquierdo que son instrucciones de lectura o las condiciones. Cuando estemos evaluando un programa, el PLC recorrerá de izquierda a derecha y primero se encontrará con lo que son las condiciones, que en el lenguaje pudiéramos decir es si el contacto, si esto, si lo otro, son esas condiciones de entrada que siempre dirán del lado izquierdo. Y podemos inferir que del lado derecho estarán entonces las instrucciones de escritura o de control, que son el resultado de una evaluación. Bien. Veamos ahora un ejemplo muy sencillo de lo que sería un diagrama escalera. Y para entender cómo hace el PLC la evaluación, imaginemos que tenemos un castillo y un abismo. Y por ahí viene un caballero intentando llegar con su doncella. Sin embargo, se encuentra con un abismo infranqueable. Pero si pusiéramos un puentecito, bueno, entonces el caballero podría llegar al castillo sin ningún problema. Esta evaluación, de manera chistosa o divertida, es exactamente lo mismo que hace el PLC. Si pensamos en que el contacto está abierto o sería tener un estado falso, el flujo de información no podría cruzar por este contacto y entonces el resultado sería en la bobina falso. Sin embargo, si cerramos el contacto, que sería tener un contacto verdadero, el flujo de información podría transitar por ese contacto, llegar a la bobina, ponerlo en valor verdadero y
el resultado sería verdadero de ese renglón. Bien, ¿qué pasaría si ahora tenemos una estructura un poquito más compleja y tenemos dos contactos en serie? Bueno, podríamos pensar en ellos como una tubería donde tenemos dos llaves en serie, y para que el fluido pueda pasar necesitamos tener las dos llaves abiertas, que de lo contrario no pasará. Y esto es una estructura de tipo AND. Bien, si ahora tenemos la información o las estructuras en paralelo y no en serie, pues sería lo mismo si tuviéramos un sistema hidráulico donde tenemos dos llaves y ya sea que una o la otra llave esté abierta, tendremos flujo. Y esto es una estructura de tipo OR. Bien, este es un diagrama de escalera un poquito más complejo, donde podemos dar cuenta que tenemos un renglón con varios renglones anidados, contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados, y los podemos identificar los normalmente cerrados porque tienen una diagonal dentro de la bobina. Bien, vamos a regresar ahora al diagrama eléctrico y vamos a ver cómo sería la evaluación que un PLC haría. En la primera iteración, donde todo está en falso, el botón de arranque y de paro están en falsos, ¿qué sucedería? Bueno, empezaría el flujo, la evaluación, llega al contacto de start, como está abierto no puede pasar, toma entonces el camino de la bobina de retorno, y como está abierta no puede pasar. Por consiguiente, el motor estaría apagado. Bien, en la siguiente iteración podemos observar que ahora ya tenemos el botón encendido de start encendido, presionado, por lo tanto el contacto de start se cierra, y en la segunda iteración podemos ver que el flujo de información puede transitar, llegar a la bobina y por consiguiente hacer que el motor encendiera. Bien, ¿qué pasaría entonces en la tercera iteración en que el botón de encendido ya no está presionado, sin embargo la bobina del motor sí está encendida? Veamos entonces cómo el flujo de información llegaría a start, no puede cruzar dado que el botón ya no está presionado, sin embargo toma el camino de la bobina de retorno, y como ya estaba energizado el motor, puede transitar, llegar a la bobina, energizarla nuevamente, y por consiguiente en la siguiente iteración también sería encendido. Y así podríamos mantenerlo hasta que presionáramos el botón de stop, y con ello abriríamos el contacto de stop, y el flujo de información para la cuarta iteración sería de la manera siguiente. Llegaría al contacto de stop, encontraría que no puede pasar, por consiguiente el motor sería off. Bien, esto ha sido un pequeño ejemplo de cómo se programa un diagrama de escalera para un control de arranque y paro de motores muy sencillo. Sin embargo, son los conceptos básicos para poder entender